Emma lo que dice es un personaje que puede crecer. Sí. Ahora, Andrea discutió con Campanita y así continúa. Hay peleas dentro de la casa de Gran Hermano que se olvidan al día siguiente. Peleas de calor, de presión acumulada, de dos personas que en otro contexto serían amigas pero que encerradas bajo la misma presión, con las cámaras encima y el juego apretando desde todos los lados, terminan chocando por algo que en el fondo no tiene nada que ver con lo que parece tener que ver. Esas peleas ocurren, son parte del programa, son entretenidas en el momento y se disuelven en 48 horas sin dejar huella. Y después están las otras, las peleas que no son accidentales, las que no nacen de un malentendido o de un día malo o de la presión del encierro que finalmente le gana a alguien. Las que nacen de algo que venía construyéndose desde adentro. Desde semanas de pequeños momentos que se acumularon sin hacer ruido, hasta que la acumulación llegó a un punto donde ya no había manera de que siguiera silenciosa. Más ridícula que hay en la vida. ¿Pero por qué, Andrea, ridícula? ¿Qué pasó? ¿Qué? Mucha gente. Porque quienes seguían el 24 horas, quienes estaban mirando no solo lo que pasaba en el centro de la escena, sino en los márgenes, en las conversaciones laterales, en las miradas que se cruzaban cuando nadie estaba mirando directamente. Esos ya lo veían venir. Lo que pasó entre Andrea y Campanita esta semana es exactamente ese tipo de pelea, la que no es un accidente, la que es el resultado inevitable de dos personas que llevan demasiado tiempo compartiendo el mismo espacio con demasiadas cosas sin resolver entre ellas. Y lo que esa pelea reveló sobre las dos, sobre la casa, sobre el estado del juego en este momento de la temporada, es exactamente lo que vamos a contar hoy, con todos los detalles, con toda la profundidad, con la honestidad que este momento merece. Bienvenidos a La Bomba Latina, el canal donde no se filtra absolutamente nada. Acomódense, porque esto va largo y cada parte importa. Para entender lo que pasó entre Andrea y Campanita, primero hay que entender quiénes son estas dos personas dentro de la casa, no quienes se presentaron que eran cuando entraron, quienes demostraron ser con el tiempo. Porque en Gran Hermano, la versión que cada participante trae el primer día, y la versión que el programa termina mostrando después de meses de convivencia bajo presión, que trabajo con las cámaras. Sí, mi amor. Entonces sé mucho de cámaras. Porque hay gente ridícula. directa, sin filtros, con esa manera de decir las cosas que no deja margen para la ambigüedad, que no negocia con la incomodidad ni la propia ni la ajena, que dice lo que piensa en el momento en que lo piensa sin detenerse demasiado a calcular las consecuencias. Eso le generó amor, le generó odio, le generó todo al mismo tiempo, con esa intensidad específica que solo tienen los participantes que realmente existen dentro de la casa, los que no pueden o no quieren construir una versión de sí mismos que sea más digerible para todos. Y también le generó problemas. Porque esa directness, esa incapacidad de guardarse lo que piensa, en un juego donde las alianzas son frágiles y cada palabra puede costar una nominación, es un arma de doble filo que Andrea maneja con una valentía que a veces roza lo autodestructivo. Pero Andrea sabe quién es, y esa claridad sobre sí misma, esa coherencia entre lo que piensa y lo que dice y lo que hace, es exactamente lo que le genera una base de apoyo afuera que la sigue bancando placa tras placa, semana tras semana, en una temporada donde debería haber salido mucho antes si el voto fuera puramente racional. El público no vota por Andrea porque sea la jugadora más brillante, vota por Andrea porque Andrea es real. Y en un programa donde la autenticidad es la moneda más escasa, eso vale muchísimo. Campanita es una historia diferente. Campanita entró a la casa con algo que inmediatamente generó expectativa. Tiene carisma, tiene presencia, tiene esa energía de alguien a quien la cámara encuentra, a quien el formato le queda bien de manera natural, que parece haber nacido para existir en un espacio como este. Y durante un tiempo, esa expectativa se cumplió. Campanita tenía momentos, tenía opiniones, tenía la capacidad de insertarse en el centro de la conversación de la casa y hacer que la conversación girara en torno a ella de maneras que el público encontraba interesantes. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar, o más bien, algo empezó a verse con más claridad. La brecha entre la Campanita que se mostraba cuando le convenía mostrarse y la Campanita que aparecía cuando la presión era real, cuando el juego apretaba de verdad, cuando no había manera de quedar bien con todos al mismo tiempo. Esa brecha se fue haciendo más visible y nadie la vio con más claridad que Andrea, porque Andrea y Campanita no tuvieron desde el principio la relación más sencilla. Tuvieron una de esas relaciones que dentro de la casa se construyen entre personas que se reconocen mutuamente como fuertes, como presencias que no se pueden ignorar y que por eso mismo nunca pueden ser completamente neutras entre sí. No hay indiferencia posible entre dos personas que se perciben como significativas. Silenciosamente al principio,
con esa calma engañosa de algo que se acumula sin hacer ruido. Hasta que esta semana dejó de ser silenciosa. El detonante, como casi siempre ocurre en la casa de Gran Hermano, fue algo que en la superficie parecía pequeño. Algo que fuera de ese contexto, en cualquier otro lugar del mundo, se habría resuelto en 2 minutos con un par de palabras directas y no habría dejado ningún rastro. Pero dentro de la casa de Gran Hermano, donde cada interacción tiene capas, donde el historial de semanas de convivencia está siempre presente aunque nadie lo nombre, donde la presión acumulada convierte cualquier chispa en un incendio si las condiciones son las correctas. Porque se me canta hablar con la cámara. Salió del baño diciendo que qué gente tan... Andrea estaba haciendo algo, desarrollando una actividad, ocupándose de algo concreto, presente de la manera física y emocional que la caracteriza en los momentos donde está enfocada en algo específico. Y Campanita dijo algo, un comentario, una observación. Una de esas frases que en el tono que se dice cambia completamente de significado. Que dicha de una manera es simplemente una observación neutral, y dicha de otra manera es un ataque directo envuelto en la apariencia de una observación neutral. Andrea la escuchó. Y Andrea, siendo Andrea, no lo dejó pasar. No porque no pudiera, no porque no tuviera la capacidad de ignorarlo y seguir con lo que estaba haciendo, sino porque Andrea tiene esa cosa particular que tienen las personas que no se mienten a sí mismas, que cuando algo les molesta, lo dicen, que cuando sienten que se les está faltando el respeto, no construyen un caso mental durante horas para procesarlo en privado. Lo sacan, ahí, en el momento, con la persona que se lo generó, y le respondió a Campanita, no con agresividad calculada. ¿Por qué soy así? Les juro que yo no estoy triste. Obviamente que algunas situaciones... Sino con esa honestidad cruda que Andrea despliega cuando algo genuinamente la toca. Cuando no está actuando para las cámaras, sino simplemente reaccionando desde un lugar real. Le dijo lo que pensaba. Sobre ese momento específico. Sobre lo que había dicho. Sobre la manera en que lo había dicho. Y Campanita respondió. Y en ese momento, en ese intercambio de respuestas donde ninguna de las dos retrocedió, donde ninguna de las dos eligió bajar la temperatura a costa de decir menos de lo que pensaba, la pelea que venía acumulándose semanas finalmente llegó a la superficie. Lo que siguió fue uno de esos momentos que el programa de Gran Hermano tiene pocas veces por temporada. Un momento de verdad en el medio de todo el artificio. Porque una pelea real entre dos personas que realmente se dicen lo que piensan, sin el cálculo estratégico de quién va a quedar mejor parado frente al público, sin la moderación de alguien que está midiendo cada palabra antes de pronunciarla, sin la actuación de los conflictos que algunos participantes construyen deliberadamente para generar contenido. Una pelea real tiene una textura completamente diferente, se siente diferente, y el público que lo vio lo sintió. Andrea le dijo a Campanita cosas que Campanita llevaba semanas sin escuchar de manera tan directa. Le habló de esa brecha que mencionamos antes, de la diferencia entre la versión de Campanita que se muestra cuando le conviene y la versión que aparece cuando el juego aprieta. De los momentos donde Campanita eligió el camino más cómodo en lugar del más honesto. De las veces donde estuvo cuando era fácil estar y no estuvo cuando estar era difícil. No lo dijo con crueldad, pero lo dijo con una claridad que no deja ningún lugar para la evasión. Y Campanita, que tiene su propio carácter, que no es alguien que se quede sin respuesta cuando la atacan, que tiene también esa energía de alguien que puede dar y recibir con la misma intensidad, respondió desde su lugar. Defendió su posición. Cuestionó la de Andrea. Dijo las cosas que venía acumulando sobre Andrea de la misma manera que Andrea había dicho las que venía acumulando sobre ella. Fue un intercambio donde las dos hablaron. Donde las dos escucharon, aunque escuchar en ese tipo de momentos signifique más procesar en tiempo real que realmente recibir lo que el otro está diciendo. Donde las dos se dijeron cosas que probablemente llevaban semanas guardadas y que finalmente encontraron el momento para salir. Y el resto de la casa, los participantes que estaban presentes, los que lo escucharon desde cerca o desde lejos, los que intentaron intervenir y los que eligieron quedarse fuera, respondieron de maneras que revelaron exactamente dónde está parado cada uno en este momento del juego. Porque eso es lo que hacen las grandes peleas dentro de la casa de Gran Hermano. No solo revelan a las personas que están peleando, revelan a todos los demás. Revelan quién tiene la valentía de pararse en medio de un conflicto y decir lo que piensa aunque eso le cueste una alianza. ¿Quién tiene la inteligencia de mantener la distancia sin parecer cobarde? ¿Quién aprovecha la distracción del conflicto para moverse en las sombras mientras todos están mirando hacia otro lado? ¿Y quién se queda paralizado sin saber qué hacer porque el conflicto lo obliga a tomar una posición que prefería no tener que tomar? Hubo de todo. Hubo participantes que eligieron hablar.
que tomaron partido de manera más o menos explícita, con una de las dos o con ninguna. Hubo participantes que intentaron bajar la temperatura, que buscaron ser el puente entre dos personas que en ese momento no tenían ningún interés en que hubiera puentes. Hubo participantes que procesaron todo en silencio, que no dijeron nada en ese momento, pero que estaban archivando cada detalle para usarlo más adelante, cuando el momento lo requiriera. Y hubo participantes que se movieron con una rapidez que solamente tiene sentido si entendés que en Gran Hermano, un conflicto entre dos personas importantes siempre es una oportunidad para alguien más, una oportunidad para acercarse a quien queda debilitado, para alejarse de quien queda en una posición incómoda, para reposicionarse en la dinámica de la casa, aprovechando que el foco de todos está en otro lado. Esa es la mecánica interna de la casa cuando explota un conflicto de este tamaño. Y esta semana esa mecánica funcionó con la precisión fría de algo que ya ocurrió antes y que va a seguir ocurriendo mientras el juego continúe. Pero más allá de la mecánica, más allá del análisis estratégico de quién se movió cómo y por qué, hay algo en lo que pasó entre Andrea y Campanita que merece ser dicho con claridad. Esto no era solo una pelea de convivencia, era la culminación de semanas de una tensión que tenía una raíz específica y que ninguna de las dos había podido o querido resolver antes de que llegara a este punto. La raíz tenía que ver con algo que en la casa de Gran Hermano es más complicado de navegar que cualquier estrategia de juego. Tenía que ver con las expectativas. Andrea tenía expectativas sobre Campanita, expectativas que Campanita no cumplió, o que cumplió de maneras que Andrea no pudo aceptar. Momentos donde Andrea esperaba que Campanita estuviera de cierta manera y Campanita no estuvo. Momentos donde Andrea necesitaba algo del vínculo que tenían y ese algo no llegó. Y Campanita tenía expectativas sobre Andrea. Expectativas sobre cómo Andrea la trataba. Sobre si Andrea le daba el espacio que sentía que merecía. Sobre si Andrea la veía como una igual dentro de la casa o como alguien que ocupaba un lugar secundario en una dinámica que Andrea dominaba. Esas expectativas no cumplidas no se dicen directamente, no se ponen sobre la mesa en una conversación racional donde dos personas adultas se sientan a hablar de lo que esperan una de la otra y de lo que están recibiendo. No, dentro de la casa de Gran Hermano, las expectativas no cumplidas se acumulan, se convierten en pequeñas fricciones, en comentarios que tienen un filo que quizás no lo tendrían en otro contexto, en silencios que duran un poco más de lo normal, en momentos donde una de las dos decide no estar presente de la manera que la otra necesita. Y se acumulan y se acumulan y se acumulan hasta que llega el momento donde ya no hay espacio para más acumulación. Y ese momento fue esta semana. Lo que siguió al momento central de la pelea fue igual de revelador que la pelea misma. Porque después del estallido, después de que las dos se dijeron lo que se tenían que decir, después de que el conflicto llegó a su punto de mayor intensidad, vino el silencio. El tipo de silencio que no es paz. El tipo de silencio que es la extensión del conflicto por otros medios. Donde las dos siguen en la misma casa, siguen cruzándose en los mismos espacios, siguen siendo parte del mismo grupo que tiene que convivir y trabajar y enfrentarse a los desafíos del juego de manera colectiva. Pero con una distancia entre ellas que no estaba antes. Una distancia que todos en la casa podían sentir aunque nadie la nombrara. Que cambiaba la dinámica de cada cuarto donde estaban las dos al mismo tiempo. Que hacía que las conversaciones grupales tuvieran una tensión subterránea que no tenía nada que ver con el tema de la conversación, pero que estaba ahí, presente, influyendo en todo. Y en ese silencio, en ese periodo post-explosión, donde la casa intentaba recalibrarse, empezaron a pasar cosas interesantes. Empezaron las conversaciones paralelas, las que ocurren cuando un conflicto grande deja un espacio de incertidumbre que otros participantes empiezan a llenar. Conversaciones sobre Andrea, sobre Campanita, sobre quién tenía razón y quién no, sobre qué significaba todo esto para las alianzas que existían, sobre si alguna de las dos iba a ceder o si esto era el tipo de ruptura que no se repara dentro del tiempo que queda de juego. Y en esas conversaciones, como siempre ocurre, había de todo. Había gente que genuinamente quería entender lo que había pasado y ayudar a que se resolviera. Había gente que se hacía preguntas genuinas sobre el estado del vínculo entre Andrea y Campanita, y sobre qué implicaciones tenía eso para el juego. Y había gente que estaba usando esas conversaciones para posicionarse, para acercarse a una u otra dependiendo de cuál les convenía más en ese momento, para construir narrativas sobre el conflicto que les fueran útiles estratégicamente.
para aparecer como el tercero razonable, el que entiende los dos lados, el que tiene la empatía que Andrea y Campanita en ese momento no podían tener la una con la otra. Gran Hermano, el juego dentro del juego dentro del juego. Y mientras todo eso ocurría dentro de la casa, afuera ocurría algo que es imposible ignorar cuando se analiza este momento. El público explotó. Las redes se llenaron de opiniones, de análisis, de defensa y ataque de las dos partes, con una intensidad que pocas situaciones de esta temporada habían generado, porque Andrea y Campanita no son participantes secundarias, son dos de las figuras que más atención concentran, que más debate generan, que más división producen en una base de seguidores, que ya de por sí está fragmentada en múltiples grupos con visiones completamente diferentes sobre cómo se está desarrollando el juego. Y cuando dos personas así chocan de manera directa y visible, sin el tipo de filtros que algunos conflictos tienen, sin la ambigüedad que permite a cada sector interpretar lo que pasó de la manera que más le convenga. El público no puede mantenerse neutral. Tiene que tomar partido. Y tomó partido. Con toda la energía que tiene el público de Gran Hermano cuando siente que el programa le está dando exactamente el tipo de contenido que vino a buscar. El contenido real. El que no se puede fabricar. El que ocurre solo cuando dos personas dentro de una casa donde no hay privacidad, donde no hay posibilidad de escape, donde el juego y la convivencia y las emociones se mezclan de maneras que nadie puede controlar completamente. Finalmente dicen la verdad. Ahora, la pregunta que todos están haciendo, ¿tiene arreglo? ¿Puede la relación entre Andrea y Campanita recuperarse dentro de esta temporada, dentro de lo que queda de juego, dentro de las semanas que faltan donde las dos van a seguir estando en la misma casa, compartiendo los mismos espacios? La respuesta honesta es que depende. Depende de si alguna de las dos tiene la disposición de hacer lo que los conflictos reales requieren para resolverse. No el tipo de resolución superficial que se hace para la cámara. No el abrazo que se da porque el programa lo necesita y que dura hasta que el camarógrafo mira para otro lado. No la paz falsa que se construye porque la alternativa de seguir en guerra es demasiado costosa estratégicamente. El tipo de resolución real, que requiere que alguna de las dos, o las dos, esté dispuesta a ver lo que el otro ve, a reconocer dónde falló, a entender que en un conflicto de esta naturaleza rara vez hay una sola persona que tiene razón en absolutamente todo. ¿Tienen esa disposición? Honestamente, en este momento es difícil saberlo. Lo que sí se puede decir es que Andrea tiene la capacidad de cerrar capítulos cuando los cierra de verdad. Que cuando Andrea decide que algo terminó, lo cierra con la misma contundencia con que abre los conflictos. No guarda rencor indefinidamente. No opera desde la venganza de manera sostenida. Y que Campanita, debajo de toda esa energía y esa resistencia, también tiene momentos de una honestidad sobre sí misma que no siempre se ven porque no siempre los muestra. Momentos donde baja la guardia y puede reconocer cosas que en otro estado emocional defendería hasta el final. Si esas dos partes se encuentran en algún momento de lo que queda de temporada, puede haber algo. Si no se encuentran, lo que queda de esta guerra va a ser uno de los elementos más definitorios del tramo final del juego. Y acá es donde todo esto cobra una dimensión que va más allá del drama entre dos personas, porque Andrea y Campanita no están peleando en el vacío, están peleando dentro de una casa donde hay nominaciones que vienen, placas que se van a armar, decisiones colectivas que se van a tener que tomar en momentos donde la unidad del grupo puede ser la diferencia entre salir y quedarse. Y una guerra abierta entre dos personas con tanto peso dentro de la casa tiene consecuencias que se expanden mucho más allá de las dos. Afecta a las alianzas que las rodean. Afecta a los participantes que tenían vínculos con las dos y que ahora tienen que navegar una dinámica donde no pueden estar bien con una sin incomodar a la otra. Afecta al humor general de la casa, a esa energía colectiva que cuando está bien hace que el grupo funcione mejor y que cuando está mal contamina absolutamente todo. Y afecta al juego de los participantes más inteligentes, los que entienden que un conflicto de esta magnitud entre dos jugadoras importantes es exactamente el tipo de distracción que necesitan para moverse sin ser vistos, para hacer las jugadas que no podrían hacer si todos estuvieran prestando atención. Para avanzar en la sombra mientras la luz está completamente concentrada en otra parte. En Gran Hermano, las guerras entre los fuertes siempre benefician a alguien más. Y la pregunta de quién está aprovechando esta guerra en este momento es tan importante como la guerra misma. Esto fue La Bomba Latina. Si llegaste hasta acá, si te quedaste con nosotros durante todo este análisis, es porque sos exactamente el tipo de seguidor para quien hacemos esto. El que no quiere solo ver el drama, el que quiere entenderlo, el que quiere saber no solo qué pasó, sino por qué pasó y qué significa para lo que viene. ¿Quién crees que tiene razón en esta pelea? ¿Andrea o Campanita? ¿O las dos tienen razón y las dos tienen culpa al mismo tiempo?
¿Y crees que esta guerra va a terminar en reconciliación o va a seguir hasta que una de las dos se vaya? Deja todo en los comentarios. Dale like si este análisis te aportó algo. Suscríbete a La Bomba Latina si todavía no lo hiciste. Y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Porque en esta casa esto no terminó. Esto apenas acaba de empezar. Hasta la próxima bomba. La Bomba Latina, porque aquí no se filtra nada.